En el siguiente vídeo voy con una nueva estrategia para exprimir los mercados. En este caso vamos con una estrategia en 15 minutos, más propia de scalping y con 2 indicadores para que puedas llevarla a cabo con tu plan gratuito de TradingView. La estrategia se centra en criptomonedas y en Forex. Tanto futuros como metales o incluso los índices no me ha dado muy buen resultado y no he encontrado una configuración que pueda dar un porcentaje de acierto como para utilizarla en estos mercados. Por ello, los descarto, aunque si alguien lo encuentra, te agradecería si lo compartes en los comentarios y hacemos un vídeo sobre ello. Así que, empezamos. Lo primero, nos vamos a nuestro TradingView como siempre y en la pestaña de indicadores vamos a buscar el Higher Time Frame High and Low Chart Price de Chart Prime. Este indicador en sí es muy potente porque te está dando marcos temporales de precios máximos y mínimos y el promedio del mercado en los marcos temporales que quieras. El mismo o incluso uno superior o inferior, ahora lo veremos en la configuración. Por lo que te ayuda de alguna manera a identificar zonas de soporte y resistencias más significativas. También ayuda a detectar y te marca los puntos de ruptura y puede mostrar direcciones en la tendencia en función de dichos puntos rojos, en el caso de los máximos o de los mínimos en color verde. Por otro lado, también te ayuda cambiando los colores para identificar más fácilmente las tendencias alcistas, en el caso de en verde, o en rojo las bajistas. ¿Qué te parece la estrategia? ¿Te parece fácil? ¿Te está gustando? Si tienes cualquier duda, pónmela en los comentarios para echarte una mano. Venga, además de las rupturas, también identifica los puntos de soporte y resistencias dentro de la zona para que veas cuándo continúa y cuándo lo rompe. En sí es un indicador muy potente y lo recomiendo encarecidamente porque te da mucha información y solo ocupa un slot dentro de los indicadores de TradingView. Ahora que ya entiendes cómo funciona y qué hace, vamos a la configuración y vamos a configurar varios parámetros. El primero, vamos a recortar lo que viene siendo la extensión que tiene el mismo máximo y mínimo, es decir, desde el inicio hasta el final, de 50 a 30. Luego la temporalidad que queramos, en este caso estamos en temporalidad de 15 minutos, entonces no podemos tener un time frame en este caso de un día, porque es demasiado. Entonces, para este tipo de estrategia de 15 minutos, lo normal es que fuera un máximo de 4 horas. En el caso, por ejemplo, que operes en 4 horas, pues ahí sí que sería interesante dejarla diaria, porque tiene que ser un poquito más que lo que estás utilizando. ¿Vale? Esta sería la idea del patrón a seguir. En el caso de que utilices scalping y vayas a un minuto, te puedes poner una de 15, una de 30, 20 minutos más o menos. Esa es un poco la relación que sería. Ahora ya conocer este indicador, sabes cómo funciona y lo tienes perfectamente configurado. En sí es una herramienta que va muy bien, ya que te puede dar un buen porcentaje de acierto. No obstante, como podemos añadir más, pues vamos a buscar uno más para que nos filtre y a su vez, aunque nos quite posibilidades de entrada al mercado, va a permitir que las que se confirmen de alguna manera sean más precisas y aumente el rendimiento de la estrategia global. Para eso nos vamos a ir de nuevo a la pestaña de indicadores y vamos a buscar el Trend Strength, este de aquí, Signals de Algo Alfa. Este indicador lo que hace es calcular la media móvil y la desviación estándar del precio de cierre durante un periodo determinado para identificar los límites superior e inferior. Cuando el precio cruza estos límites, indica una tendencia alcista o bajista. Esto se determina por la propia sombra gris del indicador. Cuanto más claro es el gris, más fuerte es la tendencia. Mientras que a medida que se vuelve más oscura, la tendencia es más débil y por ello el mercado más volátil. Otra forma de ver la fuerza de la tendencia es con esta barra en el lateral que nos indica la fuerza de la tendencia, ya sea en color verde para las tendencias alcistas o en color rojo para las tendencias bajistas. En este caso, como el mercado está en una tendencia alcista, lo está mostrando de color verde. Si estuviera en una bajista, esto sería de color rojo. Ya lo verás con los ejemplos y los casos que vamos a ver en tiempo real. El punto determinante es el punto central, aproximadamente aquí, donde entonces no hay una tendencia clara y por ende seguro no entraremos aproximadamente en el mercado. Hay que valorar muchos casos. Entonces,
el punto claro más o menos es por aquí. No obstante, no siempre tiene que estar arriba ni siempre tiene que estar abajo. Es decir, ahora cuando está abajo significa que el sentimiento no es para nada de compra. Por lo tanto, no se entraría en este preciso momento. Eso no significa que dentro de 3 velas, dentro de 10, sí que el indicador ya diga, ahora sí que hay un sentimiento fuerte en compras. Lo mismo para las ventas. Entonces, el hecho de que esté abajo se descarta automáticamente. A partir del centro hacia arriba es donde se empieza a valorar si se entra o no en función del resto de características y de condiciones que tenemos para la entrada al mercado. No obstante, ahora vamos a configurarlo de nuevo para adaptarlo a la estrategia. Así que nos venimos aquí y vamos a modificar el periodo. En vez de 20 periodos lo vamos a poner de 34. Y con esto ya sería todo. Ahora ya tenemos la estrategia correctamente configurada para operar en los mercados, por lo que te voy a enseñar unos ejemplos en compras y en ventas que he ido operando para que veas cómo se plantea paso a paso la estrategia para que no cometas el error de entrar con alguna falsa señal. Hasta aquí, ¿qué tal ha ido? ¿Te ha sido fácil configurarla? ¿Has tenido algún contratiempo? Ponme en los comentarios cualquier duda que hayas podido tener. Venga, vamos con unos casos para las compras y las ventas. Vale, vamos con el primer caso para las compras. Estamos en el mercado del dólar estadounidense con el dólar canadiense en franja temporal de 15 minutos. Y ahora estamos en un momento claro de entrada al mercado. Así que vamos a repasar las condiciones que se necesitan para entrar. La primera condición es observar que el precio y a su vez la vela está cerrando por encima de la tendencia del trend strength, es decir, de la nube gris. La segunda condición es que el high and lows debe habernos puesto un máximo a superar en una temporalidad mayor, que es lo que acabamos de romper. La tercera condición es esperar a que el precio cierre por encima de este máximo para indicar a lo sumo un posible retorno del precio a la zona de rotura, si es que quisiera hacer un retesteo, para posteriormente continuar su tendencia. La cuarta condición es mirar la barra lateral y esta debería estar lo más arriba posible. Vemos que está arriba completamente del todo, por lo tanto hay un sentimiento muy fuerte de compra. Entonces, en este momento se cumplen las condiciones, aunque puede ser que el precio acabe volviendo a la zona y rebote, pero para mí ya es un buen momento para abrir la operación. ¿Dónde vamos a colocar el stop loss? Lo vamos a colocar en la línea central, es decir, esta línea de puntos suspensivos de color gris que es el promedio. Y luego vamos a hacer un reward ratio de 1 a 1,5. Digo lo que digo siempre, es decir, si lo puedes monitorizar, no hace falta que te limites a 1 o 1,5, sino que tú puedes directamente hacer break-even para ya cubrir gastos y a partir de ahí no tener pérdidas y dejarlo abierto el tiempo que quieras hasta que te sientas a gusto. De lo contrario, si no puedes monitorizarlo, es realmente más recomendable que seas más conservador y lo dejes con un reward ratio mínimo de 1 a 1,5. Así que vamos a ver qué tal será esta operación. Bueno, al final no ha ido mal. Operación demasiado larga para mi gusto. Han sido 8 horas y apenas 13 pips. No ha sido mucho movimiento, pero no está mal. Ha sido bastante limpia, que el drawdown ha sido muy poquito. Vale, vamos con otro ejemplo para las compras. Seguimos en el mercado del dólar estadounidense contra el dólar canadiense en franja temporal de 15 minutos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues mira, la primera condición es que el precio ha cerrado por encima de la nube gris. Tenemos la segunda condición, es que hemos cerrado por encima del high and lows. Y lo que hacemos es esperar a un posible retorno, en este caso ya ha vuelto directamente y ha vuelto a rechazar. Así que ya teniendo esta condición y el sentimiento estar en una posición bastante alta, me parece un buen momento para directamente abrir la operación con un reward ratio de 1 a 1,5 aquí y ver qué tal se nos da. Venga, perfecto. Esta ha sido una operación mucho más limpia, mucho más rápida. Han sido 20 pips en 1 hora 45, así que genial. Vale, vamos con otro caso para las compras. Vale, ahora estamos en el mercado del Bitcoin y estamos en franja temporal de 15 minutos, igual que los otros mercados. No obstante, aquí se vuelve a dar otra vez la casuística de esta estrategia. ¿Qué tenemos? La primera condición es que el precio ha cerrado por encima de la nube gris, el trend strength. La segunda condición es que el high and lows ha puesto un máximo y un mínimo y en este caso se ha roto por encima, aunque ha vuelto, pero realmente solo, si te fijas, justamente el precio
ha sido rechazado y ha cerrado justo por encima. La tercera condición es esperas a que el precio cierre por encima de este máximo para indicar un posible retorno, que es lo que ha hecho, y ya directamente ahora rebotar, que es lo que yo espero. Así que en este caso, ya teniendo las condiciones y aparte viendo el sentimiento de compra completamente arriba, es el momento en la vela de cierre, sea una vela así muy plana, casi doji, pues directamente colocar el stop loss en el punto medio y colocar un reward ratio de 1 a 1.50. Va a ser muy cortita esta operación, creo yo. Vemos incluso aquí, es que ya tiene pinta, ya solo por la vela se podría haber hecho un poco más. Pero bueno, vamos a seguir la estrategia tal y como marca. Venga, vamos a ver qué tal se nos da. Vale, pues al final como se esperaba, seguramente vaya a seguir mucho más, pero no pasa nada porque no ha estado nada mal en apenas una hora. Así que genial. Ahora que ya están vistos los casos para las compras, vamos con unos casos y unos ejemplos para las ventas. Estamos en el mercado del euro-dólar y estamos en franja temporal de 15 minutos. Venga, vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado para las ventas. La primera condición es observar que el precio y a su vez la vela está cerrando por debajo de la tendencia del trend strength, es decir, la nube de color gris. La segunda condición es que el high and lows nos ha marcado un máximo y un mínimo, y en este caso el precio lo ha roto, le ha costado, pero al final ha roto. Es posible que vuelva y luego siga, pero en este caso vamos a hacerlo de una manera que aún sea más restrictiva, así que confirmaremos si realmente funciona o no la estrategia. Con estas condiciones y con el indicador por encima de la media, lo que vamos a hacer es en el precio de cierre, vamos a abrir una operación con un reward ratio de 1 a 1.50 y ver qué tal va. Vale, perfecto. Operación muy limpia, muy buena. Han sido 23 pips en 1 hora 45. Venga, perfecto. Venga, segundo caso, para las ventas seguimos en el mercado del euro-dólar en franja temporal de 15 minutos. Repasamos cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es observar que el precio y a su vez la vela ha cerrado fuera de la nube de color gris, es decir, del trend strength. La segunda condición es que se ha cerrado fuera del high and lows que ha marcado con la temporalidad mayor que teníamos configurada de 4 horas. Hemos esperado la tercera condición, que el precio cerrase por fuera, y ya simplemente la cuarta condición, observar el sentimiento de venta que está por encima de la media. Así que con estas condiciones yo no me lo pienso y directamente abro una operación colocando el stop loss en el medio del promedio y un reward ratio de 1 a 1.50 y ver qué tal se da la operación. Venga, perfecto. Otra operación positiva, aunque más larga porque ha sido 4 horas 45, unos 15 pips y medio, no está nada mal. Así que vamos con otro caso para las ventas. Estamos en el mercado del euro-dólar estadounidense. Para las ventas no hemos salido de aquí. La verdad es que ha sido muy potente. Como este mercado está a la baja, la verdad que nos ha venido súper bien. En franja temporal de 15 minutos. Venga, ¿cuáles son las condiciones que nos hemos encontrado? La primera, el trend strength. El precio nos ha cerrado por fuera. Luego tenemos el high and lows y el precio ha cerrado también por fuera. Ya ha venido directamente a buscar, ha venido a retestear, por lo tanto ahora el precio debería, si no hay ningún contratiempo, debería continuar dicha tendencia. El sentimiento está un poco en la franja media, pero debido al tema de las elecciones de Estados Unidos, pues me imagino que no se quiere mojar. Y el cálculo, pues la verdad que es bastante ni sí ni no. En este caso la vamos a abrir porque se cumplen el resto de condiciones, pero sí que es verdad que dado el caso de que esto fuese una operativa normal, pues directamente a lo mejor sería para no tener en cuenta. No obstante, nos vamos a arriesgar, ya que he visto la operación muy clara y colocando el stop loss en la mitad del promedio y el reward ratio en 1 a 1.5, no es una operación tampoco demasiado excesiva, son 23 pips. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, pues mira, ¿para qué hablo? Hablo de las elecciones, no estaba claro el sentimiento, pues directamente la operación ha ido bien, porque ha llegado, bueno, el máximo ha sido de 15 pips, aunque tiene que llegar a 23, y al final se ha dado la vuelta y ha tocado el stop loss. Para que veas que aunque se den las condiciones,
la última no se había dado y esto te puede hacer perfectamente fallar la operativa. Así que, en este caso, se pincha en esta operación. Este es el caso cuando no tienes en cuenta todas las condiciones. Te vienen las ganas de entrar, lo veo claro, mira, vamos, me la he comido. Bueno, pues no pasa nada, en el trading se gana y a veces se pierde, no pasa nada. No obstante, si esta no es tu operativa, no te preocupes que te dejo una estrategia completamente diferente que seguro esta te va a mejorar la operativa. Un fuerte abrazo.